Bueno, último bloque de Ciudad U lo vamos a usar para un tema que venimos siguiendo, que lo tenemos en agenda y tiene que ver con la ESI, la educación sexual integral. Y hay un estudio interesante de la UNC que tiene que ver con qué piensan y qué dicen los chicos de los colegios secundarios sobre la Claro, aplicación de la porque ESI, todo muy ¿no? bien con que nosotros los adultos opinemos Claro. sobre si está bien o no. Nosotros no tuvimos mucha educación Nada, sexual integral en nada. el colegio. Entonces, ahora este estudio también nos habla de qué piensan los adolescentes que están transcurriendo en esa instancia y cómo lo ven. Para eso vamos a sumar a Marina Tomasini, docente e investigadora, quien ha realizado también este estudio en la Universidad Nacional de Córdoba, y habla sobre la educación sexual integral y los adolescentes. Marina, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy oportuno, en función de los debates recientes que se han suscitado sobre la educación sexual, poder poner la voz de estudiantes, ¿no? Que son en definitiva las destinatarias y los destinatarios de esta política pública. Muchas veces cuando se debate sobre educación sexual suele ser una voz ausente, así Sí, que totalmente. bienvenida la invitación a compartir algunas observaciones del trabajo de investigación. Marina, ¿qué es lo que primero podemos decir de lo que ustedes han visto? Ya hemos hablado contigo también en Ciudad U sobre estas cuestiones, pero ahora ya con la voz de los estudiantes, ¿qué es lo primero que a ustedes les llamó la atención cuando los consultaron sobre la ESI? Bueno, hay como dos cosas. Por un lado, la educación sexual y la posibilidad de hablar de los temas vinculados con la sexualidad y el género en la escuela es valorado y es demandado. Es decir, hay una demanda muy fuerte de que se pueda trabajar educación sexual en un conjunto muy amplio de temas. No solamente aquellos que habitualmente asociamos con educación sexual más vinculado a la prevención de embarazos o la prevención de infecciones de transmisión sexual, más ligado a lo que diríamos un enfoque más biológico del tema, sino que cuando abrimos un poco la escucha en nuestra investigación aparece una demanda muy variada de temas, desde trabajar las masculinidades, el placer, la diversidad sexogenérica, los cuidados en las relaciones sexoafectivas, pero en el sentido más amplio de la palabra cuidado, los cuidados afectivos, poder hablar de las violencias, poder hablar incluso del feminismo. Bueno, digo, hay como una demanda y una gran avidez por abordar estos temas. Eso por un lado, y al mismo tiempo que señalo que es una demanda y un espacio valorado, el de la educación sexual, también se posicionan críticamente y pueden plantear desde esta mirada más crítica algunas insuficiencias, algunas falencias de la manera en que se aborda la educación sexual, en parte porque, bueno, remitían a que se hacen trabajos muy aislados, muy esporádicos, o se repite más o menos siempre el mismo tema, o no dan espacio para profundizar cuestiones que les interesaría profundizar. Es decir, que aparecen como las dos líneas de sentido, ¿no? Y que esto está muy vinculado también un poco a la diversidad de realidades escolares, porque hay escuelas en las que se viene trabajando este tema de modo sistemático y sostenido desde hace varios años, desde una perspectiva integral, incluso que han llegado a conformar equipos de educación sexual, y que la educación sexual es parte del proyecto institucional o del proyecto pedagógico. Y en el otro extremo, digo, por plantear dos realidades muy polarizadas, tenemos escuelas donde todavía se resiste a incorporar el tema, donde prácticamente no se habla, y bueno, y en el medio de estas dos realidades muy polarizadas hay una diversidad de experiencias en las escuelas cordobesas. Entonces, de alguna manera la mirada de estudiantes está muy vinculada a cuáles han sido sus recorridos y sus experiencias en las escuelas, pero también estas distintas demandas de que se pueda hablar en la escuela de educación sexual también está asociada con cuáles son sus realidades familiares, cuánto pueden hablar de estos temas en sus familias, o cuánto necesitan también una voz adulta confiable y respetuosa en la escuela, en la que también puedan chequear un poco toda la información que sin duda consiguen por otras vías, por ejemplo, por las redes sociales, y que muchas veces reconocen que circulan muchos mitos o muchas ideas que no terminan de darse cuenta si son del todo confiables,
Entonces, bueno, por distintos motivos, valoran y demandan que la escuela pueda ser un espacio para la educación sexual, y que va más allá de recibir información, ¿no? Claro. Hay una demanda de que se constituyan espacios de reflexión también, espacios de diálogo, espacios de escucha. Eso te iba a plantear, Marina, porque por lo que nos decís, nos contás lo que ellos piensan, la mirada de los adolescentes, de los estudiantes, y también un poco escuchando cuáles son las demandas de ellos, pensamos, bueno, por ahí la educación sexual integral en un principio era más bien biologicista y ahora están pidiendo más hablar de lo que es el placer y el disfrute, de los cuidados sexoafectivos. Y por el otro lado también, si no hay un llamado de atención allí de los alumnos a decir, bueno, esto es importante que sea de manera continua, no disgregado en las escuelas. Sí, eso también es algo que observamos, me parece que tiene que ver con algo que vos señalabas cuando iniciaste la nota y que tiene que ver con un clima de época, ¿no? Si lo pensamos con respecto a nuestra propia experiencia en la escuela, donde de esto se hablaba muy poco, pero era otro escenario social y cultural. Estamos en un momento donde de modo inédito se debate en la escena pública cuestiones que tienen que ver con el género y la sexualidad. Entonces, bueno, para nosotras, desde la investigación que venimos trabajando estos temas desde hace varios años, el 2015, la irrupción del Ni Una Menos y toda de alguna manera la masificación del feminismo y cómo se han instalado algunos debates en la escena pública, marca un punto de inflexión que también tiene una fuerte irrupción en las escuelas, digamos. ¿No? Son debates que han penetrado fuertemente en las instituciones educativas y me parece que esta generación es tributaria de este clima de época y además es una generación que tiene otra conciencia de sus derechos. Y uno de los derechos que tienen clarísimos es el derecho al protagonismo, a tener la voz, a poder pedir. Si la escuela de alguna manera es reticente para ofrecer espacios de educación sexual, lo demandan, organizan actividades, proponen actividades. Entonces me parece que el cambio generacional es muy fuerte a distintos niveles. Marina, en relación a la iniciación sexual, ¿no? Que muchas veces tiene que ver también con esta etapa que es la del secundario. ¿Los chicos hablaron si en la ley fue acompañando eso en algún punto? ¿Si eso apareció? Digo, porque teniendo en cuenta las experiencias personales y lo que uno puede recoger allí de algunas charlas, es el momento, ¿no? La edad del secundario donde comienza. Sí, más que de la ley en sí, las chicas y los chicos hablan de la experiencia efectiva que han tenido en la escuela. Y una de las cosas que aparece es que a veces la educación sexual llega tarde. Llega tarde cuando dicen, bueno, nos empiezan a hablar de estos temas en quinto, sexto año, cuando la iniciación, sobre todo la iniciación en la sexualidad con otras personas, ya aconteció y hubiéramos necesitado, este es un comentario que aparecía con recurrencia, hubiéramos necesitado que de estos temas se hablara antes. Y entonces también, sobre todo quienes están en cursos superiores, son defensores de que la educación sexual tiene que empezar desde los primeros cursos. Claro, pues recordemos cómo está planteada hoy en Córdoba. ¿A partir de qué año comienzan a recibir estos contenidos? En realidad, lo que establece la ley y todos los lineamientos de la política pública está planteado para todos los niveles del sistema educativo, es gradual, es decir, y se van ajustando los contenidos conforme esa gradualidad. Pero empieza desde el nivel inicial, es decir, para poder hablar del cuidado del cuerpo, claro. Empezar a hablar de algunos estereotipos de género y los contenidos se van complejizando conforme se avanza en el sistema educativo, pero en realidad está planteado para todos los niveles del sistema educativo. Marina, me quedé pensando en esto que dijiste también, ¿no? Que el tiempo que corremos es donde ellos también tienen acceso desde muy chiquitos, desde un inicio, a la información, donde acceden a otro tipo de información que es muy grande, es variada, que antes era más el boca en boca, pero ahora la cantidad de información a la que acceden es muchísima. Entonces, la importancia de que acompañe la escuela, pero también el hogar. ¿O qué reciben ustedes de experiencias de cómo acompañan los adultos, las familias, los hogares? Bueno, por cierto que nosotros no hemos trabajado directamente con las familias, entonces siempre la idea que nos podemos formar de las realidades familiares está muy mediada por lo que los jóvenes tienen para decir.
Y ahí nuevamente me parece que aparece, hay una premisa básica que es que no se puede generalizar porque las realidades son muy diversas. Pero nosotros hemos encontrado muchos relatos donde dan cuenta de la dificultad para hablar con las personas adultas de su familia, y ahí hacen una lectura del cambio generacional y en general consideran que esta joven generación tiene, tal como lo dicen, ¿no?, la cabeza más abierta en un montón de temas, y entonces cuesta hablar con las personas adultas de la familia porque no se entienden, porque se sienten juzgados, porque aparecen como entre comillas, las condenas por sus prácticas de sexualidad. Hay muchas realidades que van en esa línea. Y por otro lado, hay muchas otras realidades donde los jóvenes pueden sentirse acompañados en sus entornos familiares, sienten que pueden hablar, sienten que hay un diálogo y que hay escucha en sus familias. Bueno, entonces ahí hay como una diversidad de situaciones familiares. Pero es precisamente cuando sienten que en la familia no es posible hablar de ciertos temas, donde más se demanda que sea la escuela la que ponga una voz y una palabra, ¿no? Y el otro gran espacio, los dos grandes espacios, además, donde hablan y donde circula información es en relación con las amigas, con los amigos y en las redes sociales, ¿no? Hay me parece que la pandemia ha agudizado de alguna manera la búsqueda de información y el consumo de ciertos sitios en las redes, de ciertas cuentas de Instagram, o de algunas figuras. Por ejemplo, hay una página en Instagram que se llama Soy tu Esi, o hay algunas influencers, algunas sexólogas que han tenido la capacidad de empezar a producir discursos de un modo muy claro, de un modo muy llano y muy al compás de lo que son las experiencias jóvenes. Entonces, bueno, son cuentas que tienen una gran cantidad de seguidoras, de seguidores, y que además tienen esta capacidad de esto que yo decía recién, de instaurar discursos, de instaurar terminologías. Esto no hago ningún juicio de valor al respecto, digo cuáles son cómo se han pluralizado las fuentes, y bueno, a veces lo que sucede es que son lugares discursivos donde entran en conflicto, ¿no? No siempre tienen una convivencia armónica lo que se consume en las redes sociales o lo que se les transmite en la familia con lo que se les transmite en la escuela. Digamos, ahí, bueno, ahí van procesando mensajes que a veces son contrapuestos con respecto, sobre todo, una cosa que han señalado mucho, que nosotras podríamos decir desde el equipo de investigación casi como una barrera, es lo que ellos llaman la moralización o la bajada de línea, ¿no? Claro. Entonces ahí se produce una barrera para el diálogo cuando sienten que no pueden plantear lo que están pensando o lo que están viviendo porque van a ser juzgados moralmente, ¿no? Bueno, Marina, con eso, mira, con ese puntazo último estás ganándote una nueva invitación a Ciudad U para poder conversar sobre eso, para hacer hincapié en esto de lugar que ocupamos muchas veces los adultos en ponernos en la parte moral. Tal cual, quererles justamente decir lo que nos parece que está bien, que está mal, y los chicos justamente lo que no quieren es eso. Marina Tomasini, como siempre, un gustazo y muchas gracias por este contacto con nosotros aquí en Ciudad U. Nos vemos pronto.